Hoy vamos a ver la práctica número 5 sobre geometría molecular. Tenemos 4 objetivos. El primero va a ser que puedan complementar sus conocimientos teóricos. El segundo, que puedan poner en práctica la información proporcionada que se les dio en clases. El tercer objetivo es que puedan construir sus modelos de la geometría molecular con plasticina, palillos de dientes y un transportador. Y como cuarto objetivo es que ustedes puedan relacionar la hibridación de los orbitales con sus ángulos de enlace y los pares de electrones estereoactivos del átomo central, que serían los pares de electrones de enlace y los de no enlace. Entonces, nosotros para construir nuestra geometría molecular es esencial que sepamos hacer nuestras estructuras de Lewis. ¿Qué es una estructura de Lewis? Esta va a ser una representación gráfica que nos muestra los enlaces entre los átomos de una molécula. Cuando nosotros vamos a hacer nuestra estructura de Lewis, también es muy importante que sepamos nuestros electrones de valencia. ¿Y qué es un electrón de valencia? Son los electrones que se encuentran en los niveles de energía externos o en los niveles de energía más altos, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, acá les tengo un ejemplo del ácido bromhídrico. Tenemos el hidrógeno, que va a tener número atómico 1, por lo tanto solo va a tener un electrón de valencia. 1s1, entonces este 1 es el único electrón que tiene. Pero si nos vamos al bromo va a tener un número atómico 35. Entonces si hacemos su configuración electrónica, nos vamos a su nivel de energía más externo, que en este caso sería el 4, o el nivel de energía más alto, si lo quieren ver así, es el 4. Entonces vamos a tener 2 electrones en el S y 4 electrones en el P. Haciendo la suma vamos a tener 5 más 2, 7 electrones. Entonces, ¿para qué nos sirven estos electrones de valencia? Pues entonces acá en el hidrógeno va a tener 1, que es el que tiene, y el bromo va a tener 7, 2, 4, 6, 7. Entonces, por lo tanto, al construir nuestra estructura de Lewis, nos quedaría esto, ¿sí? Entonces acá les tengo un ejemplo del oxígeno. El oxígeno tiene un número atómico de 8, entonces vamos a ver que en el nivel 1 va a tener 2 electrones, ¿sí? Que serían estos dos. Y en el nivel 2 va a tener 6 electrones, 2 del S y 4 del P. Si contamos acá vamos a tener 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta imagen es para que se den una idea de cómo están los átomos, los electrones en el átomo central. Entonces, vamos a ver también qué es la hibridación. ¿Qué es la hibridación? Bueno, en pocas palabras, la hibridación va a ser preparar los niveles de energía de los electrones de valencia para que puedan tener esa misma energía y sean equivalentes para poder enlazarse, ¿sí? Eso es la hibridación. Entonces, en la hibridación vamos a tener dos tipos de orbitales, un orbital atómico puro y un orbital atómico no puro. ¿Qué nos quiere decir eso? Los puros son los que se superponen 2s o 2p y los no puros son los que se superponen un s y un p. Si se superponen 2s vamos a tener este óvalo, y si se superponen 2p vamos a tener como esta forma de un dulce más o menos, si lo quieren ver. Y cuando no es puro vamos a tener como esta forma que es como la de un pececito, si lo quieren ver así, o también como de dos globos, como que tengan un globo que está más inflado de un lado y menos inflado del otro. Entonces estas van a ser las formas que nos da la hibridación. Entonces acá les tengo una imagen de la molécula de lectino. Si se dan cuenta, se va a formar como ese dulcito que les digo, porque es una hibridación pura. Entonces, tenemos que la geometría molecular, esta se va a referir a la disposición tridimensional de los átomos en la molécula.
Y también en la geometría molecular vamos a ver un enfoque que se llama modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es el modelo de la repulsión de los pares electrónicos en la capa de valencia? Bueno, esta nos va a explicar la distribución geométrica de los pares electrónicos que rodean el átomo central. Hay dos reglas. Esta primera regla desaconsejo que la apunten porque es importante o que se la aprendan. Bueno, ambas reglas son importantes, pero la que más vamos a utilizar es esta porque se las voy a enseñar cuando estemos viendo los modelos. Los enlaces dobles y triples se pueden tratar como enlaces sencillos, aunque se sabe que la densidad electrónica de estos es mayor. Como segundo punto tenemos, si hay estructuras resonantes del modelo RPSB, repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, se le puede aplicar a cualquiera de ellas y por lo general las cargas no se muestran. Vamos a tener 5 pasos para determinar la geometría molecular. El primer paso, que fue lo que les dije que es fundamental, es escribir nuestra estructura de Lewis. El segundo paso es encontrar los pares de electrones estereoactivos, que serían los pares de electrones enlazantes y los no enlazantes o libres, si lo quieren ver así. Como tercer paso, utilizar las tablas para predecir la geometría, que ya se las voy a dar, aunque también las podrán encontrar en su libro de Chang, en el capítulo de geometría molecular. Y como cuarto y quinto paso, vamos a ver que para el cuarto los ángulos de enlace, donde los electrones no enlazantes repelen con más fuerza a otros electrones no enlazantes y los enlazantes repelen con menos fuerza a los electrones enlazantes. Entonces, estos 5 pasos todavía se los resumí en 3 para que fuera como más fácil de entender, porque siento que estos pasos como que tienden a confundir un poco. Entonces, acá se los tengo. Primer paso entonces para nuestra geometría molecular va a ser identificar nuestro átomo central. ¿Y cómo vamos a identificar nuestro átomo central? Con la estructura de Lewis. Entonces, aunque también podrían hacer su estructura de Lewis y ya con eso van a identificar su átomo central. Teniendo ya nuestra estructura de Lewis, vamos a poder identificar nuestros pares de electrones estereoactivos de enlace y los de no enlace del átomo central. Ya nosotros teniendo eso, vamos a poder predecir nuestra geometría y nuestra hibridación, ¿sí? Entonces, retomando, para hacer nuestra geometría, 3 pasos fundamentales. Estructura de Lewis, y con nuestra estructura de Lewis identificamos nuestro átomo central. Ya que tenemos nuestro átomo central, identificamos nuestros pares de electrones estereoactivos, que serían los de enlace y los de no enlace. Y ya con eso podemos saber qué geometría vamos a tener. Y si sabemos qué geometría tenemos, sabemos qué hibridación tenemos. Y viceversa, si sabemos nuestra hibridación, vamos a saber nuestra geometría. Entonces, siguiendo con las diapositivas, vamos a tener 5 tipos de geometrías fundamentales: la lineal, la tetraédrica, la trigonal plana, la bipiramidal trigonal y la octaédrica. Cada geometría fundamental tiene sus derivadas. Entonces acá les tengo una imagen de las geometrías fundamentales, de más o menos cómo es que se ven tridimensionalmente con los orbitales. En la lineal vamos a tener 2 pares de electrones, en la plana trigonal vamos a tener 3, en la tetraédrica 4, en la bipiramidal trigonal 5 y en la octaédrica 6, ¿sí? Si se dan cuenta, estos son globitos, o sea, parecen globitos. Entonces, esta imagen más que todo es para que se den una idea de cómo es que se ven ya los pares de electrones en sus orbitales. Entonces acá tenemos las tablitas que yo les decía. Vamos a tener acá las 5 fundamentales: la lineal,
la trigonal plana, la tetraédrica, la bipiramidal trigonal y la octaédrica. Entonces vamos a tener que en todas las geometrías fundamentales no existen pares de no enlace, todos son pares de enlace, ¿sí? Acá tenemos dos estereoactivos, los dos van a ser de enlace, acá 3, 3, 4, 4, ¿sí? Entonces, ¿qué hibridación va a tener la lineal? SP, la trigonal plana SP2, la tetraédrica SP3, la bipiramidal SP3D y la octaédrica SP3D2, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar cómo se ven acá. Estos links ustedes los tienen en su práctica número 5. Ahí los van a encontrar. Ahí dice el link. Entonces igual se les va a juntar estos mismos links, pero los van a poder encontrar en su práctica. Va. Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer un poquito más grande esto. Va, entonces acá tenemos la lineal que vamos a tener el cloruro de berilio. Es esta que vemos acá, ¿sí? Entonces acá nosotros le vamos a poder activar los ángulos de enlace y la geometría de la molécula. Si se dan cuenta vamos a tener 180 grados y nos dice que la geometría de la molécula va a ser lineal. Entonces, siguiendo este mismo modelo del cloruro de berilio, tenemos acá, le vamos a agregar dos enlaces. Si se dan cuenta vamos a tener 180 y vamos a tener lineal. ¿Se recuerdan lo que les había mencionado, que apuntaran que aunque tuviera dobles enlaces se iba a tomar como uno, pero sabíamos que la densidad era mayor? Bueno, acá les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Si se dan cuenta, esto ya no es el cloruro de berilio, ¿verdad? Pero es para que tengan una idea de cómo se representa aunque sea lineal. O sea, si se dan cuenta, aunque tenemos dos enlaces, siempre va a seguir siendo lineal porque se va a tomar como uno. Igual si le pusiéramos tres enlaces de un lado, o sea, esto no pasa en alguna molécula, o tal vez sí, no recuerdo en este momento, pero si se dan cuenta, aunque tenga tres enlaces o dos enlaces, su geometría siempre va a seguir siendo lineal, porque en este momento no nos importa si son dobles o triples enlaces, porque lo vamos a tomar como uno, pero tenemos que saber que la densidad va a ser mayor, ¿sí? Entonces, sin importar que tenga dobles o triples enlaces, su geometría siempre va a ser lineal y sus ángulos siempre van a ser de 180, ¿sí? Entonces, regresando al cloruro de berilio, tenemos que su geometría va a ser la lineal, ¿sí? Si nos vamos a la trigonal plana, en donde tenemos al trifluoruro de boro, vamos a ver, aquí está el trifluoruro de boro. Si se dan cuenta, todos sus ángulos van a ser de 120. Acá se pueden imaginar como un triángulo. Si le ponen unas líneas imaginarias, es un triángulo. Entonces, siempre va a tener la geometría trigonal plana con ángulos de 120. Si nos vamos acá, si se dan cuenta, tenemos la misma geometría, ¿sí? Pero imaginemos que en algún punto van a tener dobles enlaces. Aunque tenga dobles enlaces, sus ángulos siguen 120 y su geometría sigue siendo trigonal plana, ¿sí? Acá tenemos la otra, que es la tetraédrica. Tenemos el metano. Acá lo podemos ver. Si se dan cuenta, sus ángulos van a ser de 109.5, ¿sí? Y lo mismo pasa con los dobles y triples enlaces, ¿sí?
Vamos a tener la bipiramidal trigonal. Tenemos el pentacloruro de fósforo. ¿Sí? Aquí es bipiramidal trigonal. Todos sus ángulos acaban a ser de 90, si se dan cuenta. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver cómo están los modelos conformados. Sin importar cuánto la movamos, al final sus ángulos siempre van a ser de 190. Perdón, de 90. Y de ahí tenemos... acá nos dice que la ecuatorial tiene 120 y la axial ecuatorial 90. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, entonces nosotros acá sí vamos a tener 90 y acá cuando lo giro vamos a ver que acá están los 120, ¿sí? Entonces vamos a saber que los axiales, que son estos, van a ser de 120 y los ecuatoriales van a ser de 90. ¿Sí? Y tenemos por último la octaédrica, que sería el hexafluoruro de azufre, que se vería así. Y aquí sí todos sus ángulos son de 90. Bueno, siguiendo con la presentación, ya que tenemos la idea de cómo están las geometrías fundamentales, esto se va a resumir a esta tablita que les tengo acá, que les voy a enseñar cómo es que nos sirve la hibridación o cómo podemos identificar con la hibridación qué geometría tenemos. Por ejemplo, esto que dice acá de PA es pares de electrones estereoactivos. Por ejemplo, cuando tenemos dos pares de electrones estereoactivos va a ser SP. Entonces tenemos uno del S y uno del P, nos va a dar 2. Entonces cuando tenemos SP, que van a ser dos electrones, va a ser geometría lineal. Cuando tenemos 3, por ejemplo SP2, aquí es SP2, entonces tenemos 1 del S y 2 del P, nos va a dar 3. Por lo tanto vamos a tener una triangular plana. Cuando tenemos 4, que es el SP3 y 1 del S, serían 4, vamos a tener la tetraédrica. En el 5 tenemos 1 del S, 3 del P y 1 del D, nos va a dar 5. Tenemos la bipiramidal trigonal. Y en el 6, que tenemos 1 del S, 3 del P y 3 del 2, vamos a tener 6, que es la octaédrica, ¿sí? Entonces, con esta hibridación nosotros podemos identificar qué geometría fundamental tenemos, que es esta imagen que les presentaba hace un momento, donde ahí ya podemos asociar mejor con la hibridación y sus pares de electrones, cómo se va a ver. Ya nosotros teniendo eso, ya nos vamos a la geometría derivada. En este caso vamos a tener, por ejemplo, en los pares estereoactivos 3 de una geometría angular tenemos dos pares de enlace y uno de no enlace, con ángulos menores a 120 y una hibridación SP2. Tenemos también, por ejemplo, pares estereoactivos 4 con pares de enlace 3, pares de no enlace 1 y ángulos menores a 109.5 con hibridación SP3, y este va a tener triangular bipiramidal. Vamos a ver si tengo acá está. Entonces, si nosotros nos vamos acá más que todo solo les dice cómo es como la molécula real o el modelo. O sea, si se dan cuenta solo cambia acá el color.
Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos que nuestra geometría molecular es la bipiramidal y la geometría del electrón es la geometría fundamental, que en este caso es la tetraédrica. Si se dan cuenta, nosotros acá si le quito acá, así se ve realmente, ¿sí? Pero si nosotros le pongo sus electrones de no enlace, si nos vamos acá, por ejemplo, nos dice que va a tener un par de electrones de no enlace, que sería este que vemos acá. Entonces es este que vemos acá. Y dice que nos va a tener 3 de enlace, que son estos que vemos acá. Entonces su geometría fundamental siempre va a ser la tetraédrica, pero va a tener una geometría molecular bipiramidal. Y pues sus ángulos van a ser de 109.5 y acá nos dice que van a ser menores a 109.5. Lo mismo pasa con el agua. Si nos vamos aquí al agua, vamos a ver de qué. Nos dice que su geometría del electrón también va a ser tetraédrica, que sería la geometría fundamental, pero su geometría molecular va a ser angular. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí 2 pares de electrones de no enlace y 2 de enlace. Aquí podemos ver. ¿Y qué nos dice la tablita? Pues tenemos 2 de enlace y 2 de no enlace. Si nos vamos al tetrafluoruro de azufre, vamos a ver si lo tengo aquí. Aquí está. Entonces, si se dan cuenta, nosotros le quitamos los ángulos y los pares de electrones de no enlace. En este momento, bueno, acá le pone que es gangorra, pero pues el nombre sería tetraedro deformado, ¿sí? Entonces tenemos que nuestra geometría fundamental es la bipiramidal trigonal. Entonces se va a ver así. Se ve como un cuadrado imaginario si le ponen líneas aquí. Entonces nosotros le vamos a poner los ángulos de enlace, que en este caso nos dice que los axiales ecuatoriales van a ser menores a 90. Y si le ponemos los pares de electrones de no enlace, vamos a ver que aquí tiene 1. Y aquí también nos dice que tiene un par de electrones de no enlace. Si seguimos con las geometrías, vamos a ver que tenemos las formas de T, la lineal, la pirámide cuadrada, la cuadrada plana. Vamos a ver si tengo estos ejemplos acá. Vamos a ver, tenemos el tricloruro de yodo. Vamos a ver. Bueno, en este caso tengo el tricloruro de yodo, que va a ser con forma de T, pero acá en el modelo no está, pero tenemos el tetrafluoruro de cloro. Entonces es el mismo modelo molecular, que vamos a tener una forma de T. Si se dan cuenta, ¿por qué forma de T? Bueno, cuando nosotros le quitamos los pares de electrones de no enlace, si se dan cuenta es una T, ¿sí? Entonces ahí se ve que es una T. Y al ponerle los pares de electrones de no enlace, vamos a ver que aquí están los 2 electrones, que es de la bipiramidal trigonal, ¿sí? La lineal, por ejemplo, el ion yodo. Vamos a ver. Bueno, acá no tengo la lineal, pero pues aquí ya nosotros ya sabíamos de que la lineal es así, ¿sí? Esta va a ser la lineal. La lineal también puede ser así, ¿sí? O sea, la lineal puede ser de que tenga otro enlazado o simplemente uno, ¿sí? Entonces la lineal puede ser así también. También vamos a tener el pentafluoruro de boro. Aquí está.
Entonces este va a ser piramidal cuadrada y va a tener esta figura. Si se dan cuenta, o sea, si lo ponen así, se van a dar cuenta que también va a formar como un cuadrado acá, pero va a tener un enlace más, ¿sí? Esa es la pirámide cuadrada. ¿Por qué? Porque nos está piramidal nos está diciendo como de que es este de aquí abajo, como que se imaginan una pirámide, y pues en este caso que es cuadrada, ¿sí? Y pues ahí les puse los ángulos de enlace y podemos ver los ángulos de no enlace, que sería este. Y por último tenemos la cuadrada plana, que sería el tetrafluoruro de xenón. Entonces podemos verlo acá, ¿sí? Si se dan cuenta, nos dice que es cuadrada plana porque volvemos a tener un cuadrado. Imagínense trazar unas líneas acá, pues son cuadradas y está plano porque no tiene nada del otro lado. Aunque existen ahí los pares de electrones del no enlace. Entonces si se dan cuenta, si se los ponemos, pues ahí están. Y estos serían los ángulos de enlace, que son 90. Sí, en este caso van a ser 90. Entonces, siguiendo con esto, acá les puse una imagen de cómo es que están representados, por ejemplo, la lineal, la angular, la trigonal plana, la trigonal bipiramidal, la octaédrica, la de forma de tela, cuadrada plana. Acá tenemos más imágenes de cómo es que están conformados los modelos moleculares. Por ejemplo, acá podemos ver lo que era lo que le decía de los dobles enlaces. Aunque tenemos dobles enlaces, en el modelo molecular se va a representar así y siempre va a ser lineal. En la trigonal plana era lo que decía que se imaginen un triángulo equilátero, donde sus ángulos decía que era de 120, porque los tres son iguales. Entonces se pueden imaginar un triángulo aquí. Tenemos también la angular, que sería esta. Y pues acá tenemos más, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, 4 pares en la tetraédrica, 4 pares en la bipiramidal y 4 pares en la angular. O sea, si se dan cuenta, los electrones de enlace siguen estando ahí, pero pues son electrones de enlace y de no enlace, dependiendo de nuestra hibridación. Todo esto lo vamos a ir sabiendo con nuestra estructura de Lewis. Entonces, acá les puse estas tablitas, que es donde está resumido todo lo que les estuve enseñando, diciendo. ¿Qué nos quiere decir esto? Este AB nos quiere decir que A va a ser el átomo central y B va a ser los elementos que tiene alrededor y cuántos puede tener enlazados. En este caso puede tener 2, 3, en este caso va a tener 4, en este va a tener 5, en este va a tener 6. Por ejemplo, tenemos otra vez el cloruro de berilio. Entonces aquí vamos a tener nuestra estructura de Lewis. Podemos ver que acá estos dos que están acá son nuestros electrones enlazantes, cómo van a estar conformados, ya como se ve en la geometría. O sea, cuando nosotros tenemos de enlace los representamos con linitas, y ya con las líneas ustedes ya se pueden ir imaginando cómo les va a quedar su geometría. Entonces, como aquí hay 2 de enlace, imagínense que le ponemos 2 líneas, que serían estas. Entonces ya nos va a quedar así y sabemos que va a tener una geometría lineal con ángulos de 180. En el trifluoruro de boro, lo mismo. Imagínense aquí, es lo que decía, cuando tenemos pares de electrones enlazantes, los reflejamos con una línea, entonces nos va a quedar así. Entonces ya le ponemos que es del boro y el fluoruro, y nos vamos a tener una plana trigonal con ángulos de 120. Y todo eso lo venimos haciendo igual. Entonces, si ustedes quieren hacer sus geometrías moleculares, pues pueden guiarse con estas tablitas, de que
Primero identificamos qué tipo de molécula, su estructura Lewis. Ya teniendo nuestra estructura Lewis, vemos cuántos pares enlazantes tienen, cómo van a estar distribuidos sus pares electrónicos. Los unimos con líneas para saber cómo van a quedar conformados el átomo central y los demás elementos, y ya con eso identificamos nuestra geometría de la molécula. Aquí podemos ver lo mismo: la molécula, la estructura Lewis, los pares enlazantes y los pares libres. Entonces, en este caso, como ya tenemos pares libres, los pares libres sabemos pues que son libres, entonces les vamos a poner 2 puntitos ahí, y sabemos que los 2 puntitos sí existen ahí, pero no nos van a servir ahorita en este momento para poder hacer nuestras geometrías moleculares. Sí nos van a servir para identificar qué tipo de geometría tiene, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Pues entonces aquí vemos que estos libres que están acá, sabemos que existen ahí, pero pues no los ponemos en nuestra geometría, si se pueden dar cuenta. Lo mismo pasa acá, sabemos que están ahí, pero no los ponemos en nuestra geometría. Entonces, todas esas tablitas que les di la explicación, está resumido en estas tablitas. Por ejemplo, tenemos que acá les voy a mostrar las geometrías fundamentales y las derivadas que pueden tener. La lineal no puede tener otra derivada, porque pues es lineal, entonces ya no hay más que hacer. Aunque sí, en el lugar de tener 2 pares de electrones, podría tener uno, que era el que es el que les mostraba. O sea, podría tener 2 o 1, ¿sí? Va. Entonces, en la trigonal plana va a ser esta, ¿sí? Y esta va a poder tener una derivada que va a ser la angular. ¿Por qué la angular? Porque va a tener acá, va a poder tener un par de electrones no enlazantes. Entonces, fundamental trigonal plana y derivada la angular. La tetraédrica, sabemos que es esta. Sus derivadas pueden ser piramidal trigonal o angular. Entonces aquí también vamos a poder encontrar sus pares de electrones enlazantes y los no enlazantes. Vamos a tener la bipiramidal trigonal. Esta va a poder tener sus derivadas. Esta que hice si usado es como la del tetraedro deformado, ¿sí? Esta es la de tetraedro deformado, la de forma de T y la lineal, ¿sí? Vamos a tener la octaédrica, vamos a tener la cuadrada plana y la bipiramidal cuadrada, ¿sí? Entonces, fundamental octaédrica y sus derivadas van a ser estas. Entonces, estos Boyne domains son los pares de electrones enlazantes y los no Boyne domains son los pares de electrones no enlazantes. Esto que vemos acá más que todo son los links de las geometrías que vieron, entonces se les va a juntar. Entonces ustedes vienen acá, le dan clic, o sea, yo aquí ya le di clic, me abre el enlace y acá ustedes pueden seleccionar si es el modelo o la molécula real, dependiendo que quieran, y ahí ya les va a aparecer. Y acá también va. Entonces, también este link del video va a estar en su práctica. Ustedes van a tener que realizar un resumen sobre este video y colocarlo en el reporte. Entonces el link igual se les va a adjuntar, pero también lo pueden encontrar en su práctica número 5. El carbono tiene un... Entonces también me van a tener que completar este cuadro. Este cuadro también me lo van a poner en su reporte.
Entonces acá es lo que ustedes tienen que hacer. Este asterisco que está aquí es pares de electrones estereoactivos, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? El Ne. Pues tenemos los números que van a ser 20 moléculas. Tenemos las fórmulas. Tenemos los pares de electrones estereoactivos. Me tienen que colocar los pares de electrones de enlace. Los pares de electrones libres también pueden ser los de no enlace. ¿Qué tipo de hibridación va a tener? Y qué ángulos de enlace va a tener. Y pues obviamente qué forma geométrica va a tener esa molécula. Bueno, para su trabajo en casa van a necesitar palillos de dientes, plasticina, transportador. Entonces, instrucciones. Con esferas de plasticina de diferente color, construir los átomos que se enlazan representando cada elemento con un color diferente. Entonces acá podemos encontrar en esta columna el color, en esta columna el elemento, entonces para que ustedes puedan realizarlo. Moléculas a realizar. Estas moléculas se les va a estar indicando por su instructor. Cada instructor les va a indicar qué moléculas deben realizar. Indicaciones generales. ¿Qué me deben entregar? Bueno, me van a entregar el cuadro 5.3 con los respectivos cálculos y estructuras de Lewis. Todo esto de los cálculos y las estructuras y todo eso me lo deben adjuntar en anexos, ¿sí? En el cuadro pues solo me lo llenan y como hicieron todo lo demás va en anexos. Tenemos el resumen del video, tenemos las fotografías de los modelos de plasticina. Me tienen que dar una fotografía de cada modelo y otra fotografía donde te veas tú con tus modelos. Cada modelo debe estar identificado con su nombre y geometría. Es importante que por favor te tomes tú una foto con tu modelo, ya que si no nos pones una foto, pues vas a tener una penalización del 50% sobre tu nota, ¿sí? Entonces es muy importante que tomes en cuenta esto. Y también me debes entregar tu cuestionario. Entonces, recapitulando, este reporte es especial porque solo debe llevar estas partes. El resumen, que va a ser solo del video. En este caso no me vayan a poner las preguntas de qué se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo, porque no aplica. Simplemente es el resumen de lo que ustedes entendieron del video, lo cual va a valer 15 puntos, ¿sí? Les repito, solo es un resumen de lo que ustedes entendieron. En los resultados, acá con los respectivos cálculos y estructuras de Lewis, va a valer 40 puntos. Las referencias van a valer 10 puntos. Recuérdense que mínimo son 3 referencias. Y el cuestionario va a valer 15 puntos, ¿sí? Y recuérdense que el cuestionario, todo lo que tienen que investigar también va citado. Y en anexos, pues las fotos de sus modelos y de ustedes. Les recuerdo, si no colocan su foto tendrán una penalización del 50% de su nota total. Y solo los anexos valen 20 puntos, ¿sí? Entonces, esta es la información para su reporte.